Todos hemos escuchado historias fascinantes sobre la Edad Media, con sus caballeros valientes, damas en apuros y castillos imponentes. Sin embargo, la historia medieval está llena de secretos ocultos que rara vez se mencionan en los libros de historia. ¿Sabías que existían monasterios femeninos poderosos o que la cirugía ocular ya se practicaba hace siglos? Hoy, vamos a sumergirnos en el pasado y revelarte 11 secretos de la Edad Media que te dejarán boquiabierto. Prepárate para descubrir un mundo más complejo y sorprendente de lo que jamás imaginaste. 1. La existencia de monasterios femeninos. La vida monástica no era exclusiva para los hombres en la Edad Media. En toda Europa, se establecieron numerosos monasterios femeninos que servían como centros de espiritualidad, educación y refugio para las mujeres. Un ejemplo notable es el monasterio de Santa María de las Huelgas en Burgos, España, fundado en 1187 por el rey Alfonso VIII y su esposa, Leonor de Plantagenet. Este monasterio no solo fue un lugar de oración, sino también un centro de poder y riqueza, gobernado por abadesas que ejercían una considerable influencia social y económica. Las mujeres que ingresaban en estos monasterios podían dedicarse al estudio de las escrituras, la música, la medicina y otras disciplinas, desempeñando un papel crucial en la preservación y transmisión del conocimiento. 2. La práctica de la cirugía ocular. Aunque pueda parecer sorprendente, los médicos medievales desarrollaron técnicas para operar cataratas y otros problemas oculares. Una técnica comúnmente utilizada era conocida como couching, en la que se usaba una aguja afilada para empujar la lente opaca fuera del campo de visión. Este procedimiento, aunque rudimentario y doloroso, demuestra un conocimiento avanzado de la anatomía del ojo y una capacidad técnica considerable. Los médicos medievales también utilizaban hierbas y ungüentos para tratar infecciones oculares y mejorar la visión, mostrando una sofisticación médica que a menudo se subestima. 3. La tolerancia religiosa en la corte de Alfonso VI. El rey Alfonso VI de Castilla es conocido por su política de tolerancia religiosa. Durante su reinado en el siglo XI, permitió la práctica libre de las religiones judía y musulmana en sus dominios, una medida bastante inusual para la época. Esta tolerancia no solo permitió la coexistencia pacífica de diferentes comunidades religiosas, sino que también fomentó un ambiente de intercambio cultural y económico. Judíos, musulmanes y cristianos colaboraron en proyectos científicos, comerciales y artísticos, enriqueciendo mutuamente sus conocimientos y contribuyendo al florecimiento cultural de la región. La corte de Alfonso VI se convirtió en un crisol de culturas, donde se respetaban y valoraban las diferentes tradiciones religiosas. 4. La existencia de la Orden del Temple. La Orden del Temple, o los Templarios, fue una orden militar y religiosa fundada en el siglo XII para proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Estos caballeros no solo eran guerreros, sino también banqueros y administradores eficientes. La orden acumuló grandes riquezas y propiedades, y desempeñó un papel importante en la economía y la política de su tiempo. Los templarios establecieron un sistema bancario temprano, permitiendo a los peregrinos depositar dinero en un lugar y retirarlo en otro, lo que aumentaba la seguridad de sus viajes. Su misteriosa desaparición a principios del siglo XIV, tras ser acusados de herejía y traición por el rey Felipe IV de Francia, ha alimentado innumerables leyendas y teorías de conspiración. 5. La importancia de la mujer en la Iglesia medieval. Aunque la Edad Media es a menudo vista como una época dominada por los hombres, algunas mujeres destacaron por su influencia en la Iglesia. Hildegarda de Bingen y Brígida de Suecia son dos ejemplos notables. Hildegarda, nacida en 1098, fue una mística, compositora y escritora cuyas visiones y conocimientos médicos la convirtieron en una figura respetada. Escribió extensamente sobre teología, medicina y ciencias naturales, y sus composiciones musicales todavía se interpretan hoy en día. Brígida de Suecia, por su parte, fue una mística y fundadora de la Orden del Santísimo Salvador. Nacida en 1303, Brígida tuvo una gran influencia política y religiosa, realizando numerosas peregrinaciones y escribiendo profecías que impactaron a líderes de su tiempo. 6. La presencia de personas de color en la corte de Carlomagno. Carlomagno, el rey de los francos y emperador del Sacro Imperio Romano, tenía un séquito diverso que incluía personas de color. Esto es indicativo de las amplias redes de comercio e intercambio cultural que existían en la Edad Media.
Los embajadores y mercaderes de África y el Medio Oriente viajaban a Europa, trayendo consigo no solo bienes, sino también conocimientos y tradiciones. La presencia de personas de color en la corte de Carlomagno refleja una mayor interacción entre diferentes culturas y razas de lo que generalmente se imagina, desafiando la noción de que la Europa medieval estaba aislada y era homogénea. 7. La existencia de literatura erótica medieval. La literatura medieval no estaba exenta de obras eróticas. Un ejemplo notable es la Celestina de Fernando de Rojas, escrita a finales del siglo XV. Esta obra, aunque se centra en temas de amor y deseo, también explora las complejidades de las relaciones humanas y las pasiones de sus personajes. Otra obra es el Roman de la Rose, un poema alegórico francés del siglo XIII que contiene pasajes explícitos sobre el amor y la seducción. Estas obras demuestran que el deseo y el amor eran temas explorados con profundidad en la literatura de la época, desafiando la percepción de que la Edad Media era puramente austera y reprimida. 8. La práctica de la alquimia en la corte de Felipe II. El rey Felipe II de España no solo estaba interesado en la política y la religión, sino también en la alquimia. Tenía un laboratorio de alquimia en su corte, donde se buscaba la piedra filosofal y la transmutación de metales. La alquimia, una combinación de química, filosofía y misticismo, se practicaba ampliamente en la Edad Media y el Renacimiento. Los alquimistas buscaban no solo convertir metales básicos en oro, sino también descubrir el elixir de la vida eterna. La práctica de la alquimia en la corte de Felipe II refleja el interés medieval por la ciencia y el misticismo y la búsqueda del conocimiento oculto. 9. La existencia de ciudades-estado como Venecia. Venecia se convirtió en una república independiente en el siglo VIII y fue una de las ciudades-estado más importantes de la Edad Media. Su posición estratégica en el Adriático la convirtió en un centro de comercio y cultura. Venecia no solo era un puerto comercial próspero, sino también un centro de arte y arquitectura. Los venecianos desarrollaron un estilo arquitectónico único, combinando influencias bizantinas, góticas y renacentistas. La ciudad también jugó un papel crucial en las cruzadas, financiando y proporcionando barcos para las expediciones a Tierra Santa. Las ciudades-estado como Venecia fueron fundamentales para el desarrollo económico y político de la Europa medieval. 10. La importancia de la música y el arte gótico. La Edad Media vio el desarrollo de estilos artísticos como el gótico, que transformaron la arquitectura, la escultura y la pintura. Las catedrales góticas, con sus altas bóvedas y vitrales coloridos, eran verdaderos centros de arte y espiritualidad. Ejemplos notables incluyen la Catedral de Notre Dame en París y la Catedral de Chartres. La música medieval, con sus cantos gregorianos y polifonía, también alcanzó nuevas alturas. Los compositores medievales como Guillaume de Machaut y Hildegard von Bingen crearon obras que todavía se interpretan hoy en día. La música y el arte gótico no solo embellecían los espacios sagrados, sino que también reflejaban la profunda espiritualidad y creatividad de la época. 11. La existencia de viajeros medievales como Marco Polo. Marco Polo, el famoso viajero veneciano, es conocido por sus viajes por la ruta de la seda que lo llevaron hasta la corte de Kublai Khan en China. Sus relatos, recopilados en los viajes de Marco Polo, abrieron los ojos de Europa a las maravillas y riquezas del lejano Oriente. Estos viajes no solo fomentaron el comercio, sino que también promovieron el intercambio cultural y el entendimiento mutuo entre diferentes civilizaciones. Otros viajeros medievales notables incluyen a Ibn Battuta, un explorador marroquí que viajó por todo el mundo islámico y más allá. Estos viajeros medievales ampliaron los horizontes de Europa y contribuyeron al conocimiento global.